Comenzamos Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Gracias por estar en Quien es Quien. Bueno, es un gusto estar aquí con usted. Usted ha sido uno de los candidatos que tuvo el Frente Amplio en su elección interna. Se resultó saliendo en segundo lugar. Una elección que por tercera vez consecutiva baja la cantidad de votantes. Aproximadamente 95.000 votantes hubo en esta elección. El voto en blanco sigue siendo o anulado sigue siendo un gran protagonista de Frente Amplistas que votan en blanco o anulado, y termina consagrando a Javier Miranda como presidente del Frente Amplio. Eso es un análisis hecho desde afuera. Desde adentro, ¿cómo lo siente usted? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que las elecciones también hay que entenderlas en su contexto. Esta fue una campaña en donde todos los candidatos, los 4 candidatos, fuimos muy críticos, o mejor dicho, autocríticos con respecto a la situación en la que estaba el Frente Amplio, ¿no? Una situación de desmovilización, una situación donde el Frente Amplio tiene problemas para comunicarse entre la base y la dirigencia, un problema donde el Frente Amplio tiene dificultades para articular con los movimientos sociales, para articular con los diferentes espacios, en este caso con el gobierno y los gobiernos departamentales. Entonces, si uno va a un escenario donde es tan autocrítico, evidentemente uno no puede pensar de que el resultado de la elección va a ser un resultado que va a ser superior a lo que tuvo en el 2012, donde estamos en una situación totalmente diferente. Recordemos que en el 2012 teníamos un gobierno en plena expansión económica, pero además con una serie de leyes importantes que venían siendo reclamadas por los movimientos sociales que se estaban tratando, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho de la mujer, todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, una serie de iniciativas que venían en consonancia con un reclamo de la sociedad, por lo menos de la sociedad organizada. Por tanto, evidentemente iba a bajar la cantidad de votos dentro de los Frente Amplistas, porque hay Frente Amplistas enojados, hay Frente Amplistas indignados, hay Frente Amplistas que no son muy críticos con el gobierno, pero también críticos con el Frente Amplio, ¿no? Es que esto es una cuestión de dos. Entonces, yo creo que en ese contexto, el resultado de una elección que llega casi a los 100.000, 95.000 personas, yo creo que es un contexto positivo en el sentido de que el Frente Amplio logró superar una prueba donde muchos pensaban de que si iban 50.000 eran muchos. En un escenario donde evidentemente nadie hace este tipo de elecciones, y cuando uno mira a nivel internacional los partidos que hacen este tipo de elecciones para elegir sus autoridades internas, el Frente Amplio tiene un nivel de participación muy alto, ¿no? Es decir, altísimo nivel de participación comparado con lo que es la experiencia, por ejemplo, de la concertación chilena, que hace algunas elecciones de este tipo y que participan muchísimo menos los que participan. Pero también es un mensaje de que el Frente Amplio, hay un reclamo de los Frente Amplistas de que el Frente Amplio cambie, ¿no? Y bueno, hoy la responsabilidad será de Javier Miranda, pero evidentemente la transformación del Frente Amplio hace que sea una tarea colectiva. Su sector es el más votado. ¿Se puede cambiar el Frente Amplio cuando el presidente no es del sector más votado? Sí, claro. Yo creo que eso no. A ver, ¿O es más fácil cuando uno tiene los votos? No, el presidente del Frente Amplio no es un monarca, ¿no? En realidad, yo estoy convencido, y esto lo dijimos los 4 además, y yo estoy convencido que además Javier piensa de esta manera, la transformación del Frente Amplio es construir un liderazgo colectivo. Y para construir un liderazgo colectivo implica justamente generar las condiciones para que ese liderazgo colectivo se exprese. El presidente tiene la responsabilidad de articular ese liderazgo. Y bueno, lo que tendrá que hacer Javier, o cualquiera de nosotros que le hubiese tocado, era tratar de articular dentro de los diferentes espacios y cómo ha quedado conformada la dirección del Frente Amplio para darle conducción política al Frente Amplio y generar los cambios que el Frente Amplio necesita, ¿no? Que yo creo que son 3 o 4 básicos. Entre ellos, primero, mejorar su relación y articulación con el gobierno, mejorar su relación con la sociedad y generar una política de comunicación mucho más agresiva que el Frente Amplio no está haciendo. ¿En el Frente Amplio hay o han habido monarcas o gente que se cree monarca? No, yo no creo que haya habido monarcas. Capaz que lo que sí existió en el Frente Amplio, que es un Frente Amplio hoy diferente, evidentemente, ¿por qué? Porque representa mucho más hoy, porque además tenemos por tercera vez gobierno. Pero es cierto que los presidentes del Frente Amplio en su momento fueron fuertes liderazgos frente amplistas. Es decir, desde el general Seregni, que representaba el Frente Amplio en sí mismo, ¿no? Y que como uno de los componentes constructores, tenía un peso ese liderazgo muy grande. Tabaré Vázquez fue un liderazgo muy fuerte dentro de la izquierda. Y después lo que ha sucedido con el resto de los presidentes, y esta es una de las condiciones del Frente Amplio, y creo que es parte de, primero, de ser un partido pequeño a ser un partido muy grande. Segundo, también de la responsabilidad de ser gobierno. Es decir, los presidentes que vinieron después, Mónica Xavier o Brovetto, Mónica Xavier, Javier Miranda ahora, siempre han tenido esa condición de, en definitiva, no ser
el liderazgo frente amplista en sí, del peso que tenía Liber Seregni, sino representar, digamos, algunas parcelas de ese Frente Amplio. Y la gran responsabilidad que tiene hoy un presidente es tratar de representar el conjunto del Frente Amplio. Y creo que ese es el trabajo en el que todos tienen que apoyar para hacerlo. Pero usted no identifica gente que actúe como si fuera dueño de parte del Frente Amplio o de una cuota de poder importante. No, yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política democrática que discute, tiene sus mayorías, tiene sus minorías, tiene su forma de discutir. Y en esa discusión lo que tiene que hacer el Frente Amplio es construir una síntesis. ¿Hay gente que actúa con soberbia dentro del Frente Amplio? Yo creo que a veces hay niveles de soberbia. El ejercicio del gobierno lleva muchas veces a tener un nivel de soberbia muy grande, ¿Eso ¿no? va en contra de lo que es el Frente Amplio, la soberbia? Yo creo que va en contra de lo que la gente quiere, ¿no? Si la gente no siente soberbio, si la gente siente, por ejemplo, si el Frente Amplio no habla de sus errores, no habla de sus dificultades, si el Frente Amplio, todas sus expresiones son que hace todas las cosas bien, ¿no? Evidentemente eso es una cuota de soberbia porque eso no sucede en la vida real. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? La gente primero no es creíble lo que uno dice, que puede hacer todas las cosas bien, pero además el discurso de los errores se lo deja a la oposición. ¿En los actuales gobernantes usted ve gente que actúa con soberbia hoy? Yo creo que a veces algunos compañeros se han equivocado y han tenido algunas señales que parecen ser de soberbia. Pero me parece que... No, pero más allá de los ejemplos, yo que sé, que toda la discusión que tuvimos... No, pues si no me meten en una bolsa muy grande. No, claro, pero toda la discusión que hemos tenido, por ejemplo... A ver, un ejemplo de soberbia fuerte es lo que nos pasó recientemente con la discusión de la rendición de cuentas, ¿no? Ahí hay un ejemplo de soberbia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una inversión educativa el año pasado de 64.800 millones de pesos uruguayos, y ahora estábamos discutiendo sobre 1.600, se obtuvieron 860, entonces generar un gran debate político enorme, donde llegó incluso a tener muy tensionada la bancada, tanto por parte del Poder Ejecutivo, que fue, de alguna manera, se puso muy fuerte y muy duro en su posición inicial, y también de parte de otros compañeros, denota un nivel de soberbia cuando estamos hablando de 700 millones. Claro que la política es simbólica. ¿Usted ve soberbia de los 4 rebeldes o ve soberbia también del Poder Ejecutivo? No, yo creo que hay actitudes que nos llevan a generar esto. Por ejemplo, comprarse un problema por el 0.1 del déficit demuestra que en realidad es una actitud en donde no estamos analizando toda la cancha. Pero ¿ese problema quién se lo compró? Nos lo compramos todos. También, El Poder Ejecutivo enviando una rendición de cuentas que lo que hacía era recortar una cantidad de recursos de la educación, y los compañeros de la bancada cuando analizan esa situación y sienten que es la toma de la Bastilla pelear por 700 millones. O sea, los dos fueron soberbios de usted. Sí, yo creo que tuvimos problemas todos. A ver, en nombres... No me pongo afuera, me pongo adentro. En nombres usted dice que Astori, Darío Pérez, Mier... ¿Usted cree que yo los ejemplifique? No, digo que a ver quién incluye en la bolsa. No, está bien. A ver, yo creo que nosotros construimos una propuesta. Esa propuesta tenía el apoyo de una cantidad de sectores dentro del Frente Amplio. Durante el transcurso de la discusión de la rendición de cuentas se fueron haciendo propuestas, y del otro lado lo que había era silencio. En realidad no había una contrapropuesta, sino que era la propuesta original. ¿El otro lado es? El otro lado es el Poder Ejecutivo, mi Poder Ejecutivo. El que yo terminé respaldando en esta rendición. O sea, el Ministerio de Economía. Sí, el Poder Ejecutivo es más que el Ministerio de Economía. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que generar espacios de diálogo para poder discutir los problemas que tenemos, las dificultades, porque estamos en una economía con dificultades, con desaceleración, pero discutirlas en un contexto que nos permita ver todo el bosque y no un árbol. ¿Usted ve entonces en el equipo económico rasgos de soberbia? Yo lo que veo es que el equipo económico o el Poder Ejecutivo construyó un acuerdo con los compañeros de la fuerza política, que en ese acuerdo incluyeron recortar 700 millones de pesos, 1.600 millones de pesos de los incrementales a la educación, y yo creo que teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor para que eso no sucediera. Y me parece que luego establecer una posición donde se trabó, francamente, el Frente Amplio, donde había una posición de algunos compañeros que decían, o están esa plata o no voto, y otros compañeros del Poder Ejecutivo decían, no, tenés que votarlo sin esa plata, demuestra que muchas veces nos ponemos el balde y discutimos de esa manera. Se logró construir una posición del medio, por suerte. ¿La posición del medio cuál es? Sí. Se consiguieron 850 millones y por tanto la reasignación nos permite encontrar una salida. ¿Usted le sugeriría a estos 4 diputados del Poder Ejecutivo que se saque el balde? Sí, se lo he dicho a ellos también, ¿no? Es decir, yo creo que acá el problema es, si no construimos diálogos y posiciones comunes, es muy difícil. Si nos abroquelamos en nuestras posiciones, lo que termina pasando es que cuando uno tira mucho de la piola se rompe, ¿no? Y la virtud del Frente Amplio no es tirar fuertemente de la piola, sino es discutir muy fuertemente, pero
sobre la base de construir un acuerdo que nos permita salir a todos. ¿Mantener el balde o mantener la soberbia puede implicar que un día no lleguen a resolverlo como lo resolvieron esta vez? Y sí, cuando uno se abroquela en su posición y se siente que de ahí no se puede mover, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que el arte de esto, justamente, el arte de la política, es construir posiciones comunes, tratando de defender las cosas que son importantes. Porque, a ver, el mensaje claro, ¿cuál tiene que ser? De los 64.800 millones que invertimos el año pasado, ¿qué vamos a invertir el año que viene? Lo mismo, 850 millones más. Es decir, en realidad nadie, ninguno de los alumnos, ninguno de los docentes, de ninguno de los niveles de la educación en nuestro país pública va a recibir menos de lo que recibió en el 2015. Entonces, esa es una señal que primero tenemos que dar, porque si no nosotros en nuestra discusión ponemos en tela de juicio eso. Porque resulta que el debate político parecía de que íbamos a recortar los gastos en educación y por tanto la gente iba a tener menos de lo que había tenido. Y eso no lo podemos permitir. Después me parece que hay una cuestión simbólica. Evidentemente, a mí no me gusta que recortemos los incrementales de la educación. Pero bueno, hay que buscar una construcción que nos permita tener políticas equilibradas. Si a todo esto le suma que hace poquitos días estuvo un alto representante del Fondo Monetario Internacional en nuestro país y elogió el paquete de consolidación o ajuste fiscal, según quien lo quiera llamar a esto. Es un ajuste. Que a usted le llama ajuste. Sí, yo le llamo ajuste, no tengo problema en llamarle ajuste. Hay ajuste de derecho. No es consolidación fiscal. A ver, es un ajuste porque en definitiva lo que nosotros hacemos es el ajuste que implica. Yo tengo determinados gastos del Estado y determinada recaudación, ¿no? Es decir, los ingresos y los egresos del Estado. Tengo un problema, tengo más egresos de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Ajustar los ingresos. ¿Qué establecimos? Para ajustar los ingresos no le podemos cobrar impuesto a todos. Tratemos de cobrarle a los que tienen más ingresos. Lo que pasa es que cuando se habla de ajuste, se habla de gobiernos que ustedes no quieren representar. No, porque claro, porque el ajuste, yo lo dije en mi intervención en la Cámara, los uruguayos tenemos un posgrado en ajuste, con los blancos se ajustaba mucho más, se ajustaba mejor. Había una frase que decía que con los blancos se gobernaba mejor. Yo se lo dije a los legisladores, con los blancos se ajustaba mejor. ¿Por qué? Porque en realidad cobraban impuestos a todos, sin discriminar, ¿verdad? Y lo que hacían era recortar el bueno, presupuesto entonces, público. este ajuste fiscal, ya que usted también le llama ajuste fiscal, como la oposición le llama, elogiado por el Fondo Monetario Internacional, ¿qué siente usted cuando antes se pintaba no al Fondo Monetario en las paredes? Pero yo, si el Fondo Monetario viene y me dice lo que tengo que hacer, voy a seguir pintando no al Fondo Monetario Internacional. Esto es, lo que nosotros hicimos fue ajustar las cuentas públicas, sin perjudicar las políticas que estamos desarrollando, sin cargar a la mayoría de la población con mayores impuestos, sino hacer al 30% de mayores ingresos, mejorar las políticas que tenemos, generar, de alguna manera, tratar de ser más eficientes, sin que ninguna política se resienta, y eso para mí es un ajuste de izquierda, pero, que está muy bien que el Fondo Monetario está aplaudiendo el Fondo Monetario. Claro, y está muy bien. Cuando los aplauden es porque está dentro de sus reglas, dentro de sus cánones. No, lo que mira el No Fondo aplauden cosas que están por fuera de lo que ellos piensan. No, porque pasa que el Fondo Monetario Internacional lo que dice es, usted tiene una situación de cuentas equilibradas, usted está llevando adelante determinadas decisiones para contener el déficit fiscal, lo va a reducir en un punto, y por tanto, desde el punto de vista macroeconómico, usted tiene solidez. Eso es lo que está diciendo el Fondo. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, en realidad, lo que siempre recomienda es recortar presupuesto. Usted recuerda los muros cuando también decían, no el Fondo Monetario, y abajo decía no pagar la deuda también. Sí, claro, eso lo decíamos. Eso va en contra de la teoría económica. No es que las deudas se pagan. Sí, claro. Por lo menos en el sistema capitalista. Sí, en todos los sistemas se pagan las deudas, ¿no? Porque en realidad es de buena persona pagar lo que uno debe. Bueno, pero ¿usted se siente totalmente cómodo entonces con que lo elogie el Fondo Monetario después de todo lo que usted piensa del Fondo Monetario? Sí, yo no tengo problema en que organismos internacionales digan que nosotros hacemos las cosas bien. El problema que yo tengo es cuando los organismos internacionales vienen y quieren decidir ellos. Eso es diferente. Porque aquí el Fondo Monetario Internacional no toma decisiones. Las decisiones las toma el gobierno uruguayo. ¿En función de qué? De un programa. Y ese programa implica generar desarrollo con inclusión. El Fondo Monetario y sus recetas, que se aplicaron las recetas que quiso el Fondo Monetario en Grecia, generan más pobreza. Entonces, acá el problema es diferente. A mí puede aplaudir el Fondo Monetario Internacional y pueden aplaudirlos todo y me parece bárbaro. Lo que no va a hacer nunca el Fondo Monetario Internacional mientras gobierne el Frente Amplio es mandar él. Esa es la diferencia. La OCDE, que algunos llaman como el nuevo Fondo Monetario Internacional, ¿cree que está decidiendo o no sobre Uruguay cuando todo lo que es la OCDE está pidiendo, por ejemplo, ahora que levanten el secreto bancario, Uruguay lo está por votar? Y vio que tiene una política más de izquierda, parece ser la OCDE, ¿no? Le está levantando las propuestas que levantaba el Frente Amplio. No por Uruguay, sino por sus intereses. Por supuesto. Ellos precisan caja. Por supuesto. Y hay que sacarla de donde venga. Sí. Pero también a nosotros nos sirve, ¿no? Porque a partir de eso hemos logrado transparentar, de alguna manera, buscar
justamente transparentar algo que es lo más jodido. ¿Pero no siente que le hace los deberes al neoliberalismo con esto? No, para nada. ¿La OCDE es neoliberalismo o no es? La OCDE... ¿El club de los países ricos? Claro, es el club de los países ricos, Bueno. la OCDE. Ahora, el problema es que uno se tiene que relacionar con ellos, ¿no? A no ser que la política sea aislarnos del mundo. El mundo es liberal para venderte, pero no para comprarte este mundo. Por tanto, para nosotros, por eso tiene tanta importancia que el Uruguay, un país pequeño, pueda negociar con el mundo, y para negociar con el mundo tiene que negociar en bloque. ¿La necesidad tiene cara de hereje entonces? No es que tiene que ganar, es que la realidad es así, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es ganar grados de soberanía. No tiene soberanía absoluta, porque vivimos en un mundo interdependiente. Entonces, lo que tiene que hacer el Uruguay es otra cosa. La discusión es otra, desde nuestro punto de vista. La discusión es, nosotros tenemos que tener nuestra estrategia nacional de desarrollo. Sobre la base de esos intereses, que son los intereses nacionales, tenemos que ver cómo negociamos con el mundo, que nos impone reglas. Y tenemos que tratar de que esas reglas no sean vallas ni barreras para nuestra estrategia nacional de desarrollo. No hay límite, lo que le pida la OCDE, Uruguay lo va a hacer. No, si eso va en contra del desarrollo nacional, no lo vamos a hacer. Por eso no firmamos un TISA, porque va en contra del desarrollo nacional. Porque en realidad ese tipo de tratados lo que hacen es perjudicar justamente las posibilidades de desarrollarse el país. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo primero está nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos? El Uruguay tiene que mejorar su productividad, el Uruguay tiene que mejorar su matriz productiva, el Uruguay tiene que dejar de ser un productor de commodities, tiene que apostar al conocimiento, y esa es la estrategia del Uruguay. Para eso le tiene que vender al mundo, se tiene que vincular con el mundo. Ahora, cuando nos ponen barreras a ese desarrollo, es cuando nosotros no vamos a aceptar esas condiciones. Y vamos a pelear en la medida de nuestras posibilidades. ¿Le invito a una pausa? Claro que sí. Continuamos a partir de la misma quién es quién con el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Queremos anunciarle que las próximas 2 semanas, los próximos 2 jueves, nuestro programa se va a emitir 60 minutos más tarde debido a que Televisión Nacional de Uruguay estará en exclusiva como canal de aire transmitiendo los Juegos Olímpicos en una programación muy importante que va a estar dedicada a esta actividad tan relevante que se va a hacer en nuestro continente. Así que obviamente invitarlos a que estén participando en la transmisión de los Juegos Olímpicos y también recordarles que los próximos 2 jueves estaremos 60 minutos más tarde agradeciéndole como siempre la compañía. Pausa y continuamos en Quién es quién.